Todos tenemos una capacidad para representar lo que nos sucede en la vida. En parte, entender y dar sentido a lo que nos sucede y cómo procesamos eso en nuestra mente es una facultad, es algo que tenemos que entrenar y poner a prueba. Todos la tenemos, aclaro, no todos la ocupan. Es más, la mayoría la realiza en forma automática. En ello consiste de nueva cuenta el concepto de malas jugadas de la mente. Es creer que lo que me sucede o lo que experimento es así como se tiene que grabar en mi mente o es así como se graba en mi mente. Y muchos dicen, es la realidad. Es tu realidad. Entonces, los que tenemos que aprender es que nosotros participamos en cómo reaccionar a la situación, cómo procesar y qué almacenar, qué experiencias guardar, qué forma le vamos a dar a eso que guardamos. Es decir, cómo yo reacciono ante lo que me sucede, cómo yo lo almaceno en mi memoria, cómo lo clasifico como bueno o malo, como algo que me va a favorecer, qué color le pongo, qué sonidos, con qué sonidos registro ese evento. Ese es un procesamiento de registro y evaluación de la experiencia. Es allí donde podemos tomar cartas en el asunto para cambiar el color de nuestra vida, para cambiar el color de nuestro pasado. Por otra parte, son muchos los que no creen en eso. Piensan que solo se da de forma natural y dan por hecho que lo que nos sucede en la vida así es, así se registra y así se queda. Y eso le va a dar un color especial a su vida. Como si estuviéramos entrenados para ver solo lo negativo. Déjame ser más ilustrativo, hablando de este entrenamiento negativo. ¿Qué sucedería si solo escucháramos 10 cosas de nuestros padres? Es más, toma papel y lápiz y escribe las 10 frases disciplinarias, las 10 expresiones o los 10 pensamientos más frecuentes de tus papás. Y los vamos a pensar que fueron las únicas 10 cosas que nos enseñaron en la vida. Te voy a dar un ejemplo. Todo es por mi mala suerte. Qué maldita la vida que me tocó. Ellos porque nacieron en cuna de oro. Odio mi trabajo. Yo llegué tarde a la repartición de belleza. ¿Cómo odio? ¿Cómo lo odio? Pero tengo que ir a trabajar. Si yo hubiera estudiado, por ti mi vida se arruinó. Eres una gorda, solo sabes tragar y hacer del baño. 10. No sirves para nada. Entonces imagínate ese niño que fue bombardeado con todo lo negativo, con todo el hate de los padres, con toda esa negatividad de su experiencia de vida. Si nosotros unimos este video a videos anteriores, te vas a dar cuenta que fuimos entrenados muchos a pensar en negativo. Que por esas expresiones pudieron haber dejado una huella en nuestra vida. Entonces, difícilmente vamos a poder procesar de forma diferente, difícilmente vamos a poder ver la vida diferente. Eso no indica que no se pueda, eso indica que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con eso. Programaron la mente del niño a ver las cosas desde los juicios, desde las conclusiones, desde adjetivos negativos, desde deducciones negativas. Esa es su forma natural de procesar lo que viven. Entonces, bajo ese procesamiento negativo, negro, gris-negro, son torturados frecuentemente por el enojo, por el miedo, por la frustración. Por eso andan en la vida haciendo conclusiones apocalípticas sobre la vida en general y sobre el futuro. Todo lo hago mal, siempre me va mal, tengo mala suerte, esto solamente me sucede a mí. Evaluar las experiencias es inevitable, es una facultad que tenemos, es una capacidad racional el poder evaluar
los acontecimientos de la vida. Entonces, para rescatar un poco el punto inicial, donde diferenciábamos las personas que evalúan la experiencia como un aprendizaje, como algo que contribuye a su crecimiento, como algo que podemos traducir en algo positivo o podemos convertir en algo que nos va a ayudar a crecer, o somos del grupo de las personas que evalúa todo como negativo, que juzga, que concluye que la vida es producto de la mala suerte, de una serie de desgracias o de la lucha constante. Entonces, si nosotros evaluamos lo que vivimos, vamos a pensar que un niño, sus cuidadores lo programan en la vida y lo programan con base a sus experiencias. Es como ponerles unas gafas o heredarle unas gafas de cómo ver la vida, positivo o negativo. Y ese niño, cuando sea adulto, va a tener la facultad para decidir si se quita los lentes de cómo los padres le mostraron la vida. Es allí donde empieza el proceso terapéutico. Tenemos que intervenir en esas creencias que los padres implantaron. Vamos a pensar en el siguiente caso. Vamos a hacer énfasis en las creencias sobre lo que se debe y no se debe de hacer. ¿Sale, vale? Uno de mis consultantes, su hijo, había comentado a sus compañeritos de la escuela que en su fiesta habría globos metálicos, algunos juegos para saltar, y que el papá contrataría un show de animales y un robot bailaría. Palabras más, palabras menos, esta descripción nos hace referencia de las altas expectativas que tiene un niño sobre su fiesta. Déjame decirte que al final su mamá llegó al salón de clases con un pastel y muchos dulces hermosamente decorados. Como no se cumplieron las expectativas del jovencito, entonces esto se puede evaluar, el niño puede evaluar que su fiesta fue muy agradable o fue muy desagradable, fue muy feliz o fue muy frustrante. De cualquier forma que él lo evalúe, todos nosotros tenemos esa característica cuando somos niños, adolescentes o adultos, hombres o mujeres. Todos evaluamos y muchas de las evaluaciones que hacemos son con base a nuestras expectativas. Las expectativas pueden ser formadas a cualquier edad, ya sea producto de las películas, las series, las telenovelas, los vecinos, los compañeritos de la escuela. Cualquier elemento tiene un lugar en nuestra mente y va a formar parte de ese parámetro que hacemos o formamos para comparar lo que nos sucede en la vida. Entonces, la recomendación de muchos es que no compares, o incluso hay unos que dicen que no desees. Y muchos lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Recuerda que esa es la naturaleza de las malas jugadas de la mente. También en las expectativas se refleja cómo nosotros formamos expectativas sin proponérnoslo, sin hacerlo de forma consciente. Lo hacemos en automático. Así, de la misma forma, procesamos la información que vivimos y le asumimos o le damos un juicio de valor. Vámonos a otro ejemplo. Un consultante adulto que evaluó su infancia al compararla con la vida de su compañerito de la escuela. Fíjate, aquí vienen datos interesantes. Entonces, al tomar como referencia la vida de su vecino, nuestro amigo el consultante tomaba fuerzas para decidir estudiar, porque él quería salir adelante. ¿Ok? Y sorpresa, lo consiguió. Déjame decirte que este joven consultante se separó de la ciudad natal y dejó de ver a su amiguito y su familia. Ellos se mudaron a Ciudad de México. Recuerdo esto por lo triste que él narraba lo que le sucedía en la infancia, pero él siempre tuvo en la mente que quería estudiar. Hay un momento crucial donde se evidencia la mala jugada de la mente de todo esto que él había puesto como expectativas cuando era niño y que se mantuvieron ocultos por muchos años.
el momento en que llegó la solicitud de servicio social. Ya estando en la universidad, el joven tenía que solicitarle a una empresa poder acceder a ella para hacer su servicio o sus prácticas profesionales. Él, de alguna u otra forma, le llamaba la atención esa gran empresa. Y a bien se quedó a trabajar en la misma. Le gustaba mucho, definitivamente disfrutaba el trabajo que realizaba ahí porque también era relacionado con lo que había estudiado. Solo unos años después visitó a su amigo de la infancia. Déjame decirte que regresó a la ciudad natal. Sin embargo, su amigo no estaba, lo atendió su papá. Este señor, como lo conocía cuando era niño, lo invitó a pasar y platicaron unos minutos. Al preguntarle el señor sobre qué estaba haciendo el joven le empezó a narrar dónde estaba trabajando y cómo fue que se integró a la empresa. Y el señor le dijo, el papá de su amigo le dijo, esa es una muy buena empresa. Yo me jubilé de la planta que está aquí en la ciudad. Solo en ese momento, nuestro consultante, nuestro joven amigo, se da cuenta que había elegido el camino del papá de su amigo. Se despertaron todos los recuerdos de su infancia y esa es la mala jugada de la mente que decíamos hace rato. Lo registramos cuando éramos niños, lo procesamos como niños y se integró como piloto automático. Y esas creencias infantiles son las que muchas veces influyen en nuestro actuar cuando somos adultos. Entonces decíamos, 1, evaluamos lo que vivimos aún siendo niños. Y aún siendo niños hacemos expectativas o creencias. Y a partir de esas creencias es como colocarse unos lentes donde nos entrenaron o nosotros decidimos ponerle color a la vida a partir de nuestras experiencias, como en el ejemplo del muchacho que decidió estudiar lo que ejercía el papá de su amigo. ¿Con qué intención? Pues con cambiar su vida. Y lo consiguió, pero se mantiene en nuestra mente de forma oculta. Ahí es donde está la mala jugada de la mente. Entonces, haciendo pequeñas conclusiones, tenemos la capacidad de evaluar en todo momento de nuestra vida lo que nos sucede. Organizamos esa información y la almacenamos. Cuando se almacena, nosotros vamos a imprimirle si eso que donde lo colocamos nos sirve para superar lo que vivimos o lo vamos a ocupar para ver la vida de color gris negro. Ahora bien, si todos evaluamos, si todos comparamos, si todos tenemos expectativas, si todos procesamos lo que vivimos, si todos experimentamos las desgracias, ¿qué diferencia a unos de otros? Bueno, aclaremos. Por un lado están los que lo hacen de forma automática y hay otros que lo hacen de forma consciente. Puede ser que esta forma de hacerlo consciente fue a través de libros, de tutoriales, de formación religiosa, pero van alejándose de esa programación infantil. El hecho es que van cambiando o perfeccionando la forma que les mostraron de procesar la vida sus padres o cuidadores. Eso es bien interesante, esta clasificación, porque jugar en esta vida de forma inconsciente, de forma automática, sin darnos cuenta de cómo procesamos la información, nos conducirá al mismo resultado que hemos tenido hasta el día de hoy. Y hacerlo de forma consciente, entrenada por ti, seleccionando tú los resultados, dirigiendo hacia dónde quieres ir o hacia dónde quieres dirigir tus pensamientos, donde tú y solo tú decides qué sentido, qué va a estar en tu mente, qué va a estar en tu vida, qué valor le vas a dar a lo que vives y cómo vas a jugar próximamente en la vida. Tú lo tendrás que hacer de forma consciente y tendrás que entrar en un proceso de entrenamiento.
También es parte del proceso terapéutico entrenar tus pensamientos, entrenar tu forma de ver la vida. Tú puedes evaluar los resultados, probar las consecuencias y los aciertos, ir experimentando decisión, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. O lo puedes ser acompañado de un especialista y te va a ir apoyando para que cometas menos errores o te facilite el procesar lo que estás viviendo. En un principio es difícil porque decíamos, todas las creencias de la infancia van a aparecer de forma automática. Sin embargo, el primer paso sería ese, descubrirnos cuando lo estamos haciendo de forma automática. Hacerlo de forma inconsciente, de hacerlo de forma consciente, garantiza nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Porque tú eres el que vas a agarrar el timón del barco y tú vas a dirigir todos tus pensamientos y todos tus sentimientos. Te aseguro que si evalúas de forma consciente lo que estás viviendo, si lo procesas de forma natural y saludable, la vida va a ser más fácil. Mejora incluso tu salud, porque déjame decirte que tu sistema inmunológico está relacionado con la esperanza, con la alegría, con el amor, con la paz, con la tranquilidad. Pero enfocarte en eso, en el agradecimiento, en ver cada suceso con esperanza, de reaccionar con alegría, de sentir amor por todos, eso depende de ti y va a depender de cómo proceses lo que sucede en la vida o lo que te sucedió en la infancia. El cómo darle el procesamiento es allí donde está el secreto y ya lo mencionamos. Pero vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. ¿Cómo se logra representar una vida más efectiva, más saludable, más feliz? Bueno, déjame decirte que he tenido la oportunidad de convivir con artistas o creativos de muchas empresas de marketing. A ellos frecuentemente les ponen el reto de representar emociones o conceptos abstractos como la felicidad. Sus clientes, regularmente hombres de negocio, solamente exclaman la expectativa: con este jabón sentirás la naturaleza, con esta fragancia tocarás el cielo, con estos tacones querrán todos tener una cita contigo. Los creativos plasman las ideas en fotografías, videos, carteles, les ponen colores, sonidos asociados a la experiencia y eso lo puedes hacer tú. Eso es agarrar el volante, eso es agarrar el timón, a eso me refiero con que tú puedes representar lo que está almacenado en tu mente. Cada experiencia la puedes representar de forma muy particular y te sorprenderá. Vamos a hacer pequeñas preguntas para que se active ese lado creativo tuyo. ¿Qué color tiene la felicidad? ¿Qué color tiene la pasión? ¿Qué sonido tiene el amor? ¿Qué imagen representa tranquilidad y relajación? Así como tienes en tu mente la forma en que se representa la felicidad, la pasión, el amor y la tranquilidad, también tienes la facultad de representar cada experiencia de tu vida. Desde una perspectiva de programación neurolingüística, las evaluaciones dolorosas o placenteras vienen determinadas por lo que sentimos a nivel fisiológico. 1. 2. Por la representación que hacemos de lo vivido. Y 3. Por la manera en que nuestros modelos de realidad coinciden con las experiencias fisiológicas. Pero estábamos hablando de que las personas en ocasiones declaran que no saben o que no pueden valorar o hacer que la experiencia tenga un sentido diferente. Entonces entramos en un tema de virus mentales. Sí, los virus mentales desencadenantes que menciona Robert Dills. Y esos temas, para esos momentos ya se requiere un apoyo de un especialista. Aquella persona que ya llegó a la conclusión, ya tiene todas sus barreras, ya tiene todos sus bloqueos, y eso hace que no pueda procesar lo que vive de forma diferente, es víctima de un virus mental desencadenante, que son programas que se activan y bloquean todo el sistema.
También déjame darte un ejemplo de ello. Hay personas que al escuchar a que su pareja grita, toca algún tema o simplemente habla, eso desencadena o hace que de forma automática se enoje, se irrite o se ponga mal. Esa reacción en automático es producto de ese programa que Robert Dills dice virus desencadenante. Es como tener una espina clavada en el pecho y alguien ligeramente la mueve y duele intensamente. Ahora bien, la reacción automática de sufrimiento es producto de los programas que hace que uno reaccione y los clasifiquemos como algo que no es posible superar, que algo no es posible verlo de otra forma. Ya están bloqueados, ya están anclados con el pasado, ya están derrotados. Vamos a hacer pequeñas conclusiones. Entonces, decíamos, uno, todos evaluamos las experiencias y dependiendo de esa valoración, vamos a entrar en dos grupos, los que se enojan y se torturan a sí mismos y el otro grupo que integra a las personas que juegan o son más felices. Tres, también podemos decir que la mayoría de las personas evaluamos de forma automática o reactiva. Y hay personas que procesan la información de forma consciente. 4. Los que hacen valoraciones automáticas puede ser producto de los virus mentales y eso va a hacer que veamos la vida de forma tortuosa. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para valorar de forma consciente lo que te sucede en la vida? Y puede ser de aquellos que juegan y son felices. Bajo las circunstancias adecuadas, usted puede aprender a darle sentido a las cosas, puede generar diferentes líneas de procesamiento, diferentes formas de almacenar la información dentro de su mente, puede crear nuevos escenarios para que experimente la vida de forma diferente. No es que nos hagamos locos o que dejemos que las cosas se pasen de largo, no, es que aunque nos hayamos caído, como en el ejemplo que citamos anterior, nosotros podemos procesarlo o vivirlo de forma diferente. Ejemplo, nadie puede detener la lluvia. Todos vamos a tener en este año un día de lluvia. Y en ese día de lluvia tú puedes decidir cómo vas a afrontar el día de lluvia. Puedes ponerte un impermeable, puedes sacar una sombrilla, puedes sacar tu vehículo, comprarte un vehículo más grande, puedes subirte a la moto, puedes decidir no subirte a la moto. ¿Cómo vas a enfrentar tú la situación? O decides no prepararte ante un día lluvioso y salir y mojarte desde el primer instante. A eso me refiero. De cómo procesas tú lo que está sucediendo en tu presente. Si nosotros identificamos cómo estamos reaccionando de forma automática y reconocemos que posiblemente hay programas o virus que nos generan malestares al instante, esos virus o esas formas de reacción pueden tener su origen en una sociedad consumista donde muchas de las creencias que nos inserta esta ideología es que somos imperfectos, que necesitamos, que no tenemos, que requerimos buscar para el éxito y la felicidad. Entonces generan ellos frustración, miedo, ansiedad, tristeza y otras emociones que están vinculadas a las expectativas profesionales que no son cumplidas, a las expectativas económicas o el estatus que no tenemos. Y al no tenerlo, pues entonces nos empezamos a sentir mal, como el niño que narrábamos hace rato que quería una fiesta con un robot. Por ejemplo, muchas ocasiones la ansiedad experimentada tiene relación con la falta de control de tiempo, falta de control en el trabajo o falta de control en la pareja. El estrés se alimenta de la idea imperante de que necesitamos mayores logros, mayor forma de demostrar que sí somos exitosos, mayor forma de demostrar que sí somos capaces de sobresalir. Checa algo impactante. La seguridad también está en dependencia de los resultados diarios, semanales o quincenales. Por ejemplo, en un vendedor,
Él va a estar atento constantemente sobre sus indicadores y que sus resultados sean impecables, sobre todo porque es parte de su trabajo. Sin embargo, esta seguridad va a estar en dependencia de si hace, si logra, si tiene. El estrés que mencionábamos va a estar muy relacionado con esas ideas y si no tenemos la seguridad, si no tenemos el control, entonces vamos a experimentar síntomas de ansiedad y todo con base a una cultura consumista donde se descarta un ritmo saludable, vestir humildemente, que seamos iguales en muchas cosas, porque entonces, ¿qué venderían? Si nosotros creyéramos que con poco somos felices o con poco podemos ser exitosos, dime qué intención o qué energía tendríamos para estar a ese ritmo que nos marcan. Esta cultura de consumo está globalizada, marca los cánones, tiene reglas implícitas, exige, establece deberes, establece cómo debes vestir, cómo debes actuar, qué debes de tener y pone a todos a correr en la misma dirección. Solo hay una regla, no todos pueden ganar. Entonces somos programados para evaluar nuestra vida en función de los estándares de éxito consumista. Toda esta información pinta la vida de color muy diferente a la felicidad. Yo creo que la pinta de frustración, de dolor, de violencia, de carencia. Vamos a hacer una pausa y vamos a profundizar aquí cómo interviene el juez que llevamos dentro, que vimos en videos anteriores. Bueno, déjame decirte que al establecer cómo se deben de hacer las cosas, cómo te debe de ir en la vida, qué marca de tenis o pantalones tienes que utilizar, cómo te deben de tratar, cómo debe de ser un jefe, cómo debe de ser mi trabajo, cómo desaparecer la panza en menos de 3 sesiones de gimnasio, son parámetros que están implícitos, que están aprendidos y que el juez, recuerda, lo tiene como un código implantado en mí y que va a hacer que yo me sienta feliz, tranquilo o intranquilo, frustrado, nervioso. También hemos hablado de la ilusión, que si tú le hablas al ego, si tú le dices a esa parte tuya que mereces ser feliz, que mereces que te atienda mejor, que tiene que tratarte como una reina, entonces esta combinación del juez y el ego va a hacer que tú te pongas unos lentes para pelear con tu pareja y exigirle que te trate como debe de tratarte, como una princesa. Sin embargo, no todos te pueden tratar como princesa, no todos te pueden comprar un auto. Entonces allí es donde aparecen las emociones de tristeza, de frustración, de enojo con la pareja. Y decíamos, todo va a depender de aquellos programas que tú selecciones, que lo dejes de hacer de forma automática. Si tú lo haces de forma consciente y te das cuenta que es una programación aprendida, que tú puedes decidir y ser feliz con poco, que tu pareja te puede complementar, no te tiene que dar, te puede complementar, puede acompañarte, puede estar contigo en las buenas y en las malas, sin exigirle que sea una persona diferente, sin exigirle que resuelva toda tu vida. Entonces, tu posibilidad de sonreír, tu posibilidad de ser feliz, tu posibilidad de amar se incrementa. Este procesamiento es igual al que el niño que citábamos anteriormente con su fiesta. Al ilusionarse de esa fiesta con un robot, hace que lo que sucede en la realidad sea frustrante. Y ahí está otra mala jugada que fusiona al juez con la ilusión. ¿Y por qué te afirmo esto? Bueno, porque que llegue el robot, que tenga la atención de todos sus amiguitos, va a hacer que él se sienta seguro, respetado, que los compañeritos lo coloquen en otra posición de estatus. Y los papás deben de cumplir esa expectativa
expectativa desde lo que él piensa. Estos parámetros de comportamiento sobre los padres los dicta también su juez de ese niño. Y los compañeros, bueno, pues también tienen su propio juez. Si se cumplen sus expectativas o no, van a emitir un juicio, van a comparar, van a decir si fue mejor o peor que la de otro compañero. Ahora bien, si recuerdas el paso número 2 para procesar la experiencia, que incluye un diálogo interno al instante, y el paso 3, las resoluciones y conclusiones, pues entonces tendríamos ahí que poner eso en nuestra mente constantemente. Ante lo que sucede en nuestra vida, si no nos llega la fiesta o no nos hacen la fiesta con el robot, yo puedo interpretarlo, puedo tener un diálogo interno para organizar de forma diferente la experiencia. El reto es descubrir qué juicios y expectativas tenemos. Y si las cumplimos o no las cumplimos, ¿qué hace el juez? Esto aparece en un instante. Decíamos, se comporta como un virus. Son conclusiones y nos llegan a bloquear. Por favor, mucha atención en esto, porque todo el juego se hace dentro de mi cabeza. Entonces, yo lo puedo desarticular, yo lo puedo separar, yo lo puedo organizar y yo lo puedo cambiar. Es ese procesamiento el que va a hacer que le des un sentido a la vida diferente.